La clase pasada estudiamos un pedacito de la Gemara sin terminarlo, pero para poder entender realmente me parece bueno estudiarlo de vuelta, y para poder entender lo que dice la Gemara acá vamos a hacer un rápido repaso por la Mishnah. La Mishnah no la voy a leer entera, empieza Chof Gimel Amud Aleph, al final de 23a, solamente la primera frase. La Mishnah dice así: Kol Hayav Krisus Shelako Niftur Yedei Krisason. Todas las personas que cometieron una transgresión cuyo castigo es Kares, ser recortado del pueblo judío, pero les advirtieron que iban a recibir Malkus, latigazos, por la razón que sea, esa fue la advertencia. La Mishnah dice, reciben sus latigazos y quedan exentos del castigo de Kares, de ser recortados. Shenemar, como está escrito, Belik la hija la inejo. Traducción literal: va a quedar desgraciado tu hermano frente a tus ojos. Eso está en el medio de la historia, o de la descripción, mejor dicho, de los latigazos. Explica la Mishnah que Shelaka Areyuki Ajija, desde el momento en que recibió sus latigazos, es como tu hermano. Entonces no está recortado del pueblo judío, sin entrar en la profundidad de lo que significa Kares. Ahora, en ese momento, el punto es que es tu hermano, es uno más igual que vos. Dime Rabbi Hanania ben Gamliel. Esto es lo que dice Rabbi Hanania ben Gamliel. Y después la Mishnah sigue con otras cosas que ya las dijimos en la clase pasada, así que ahora no las voy a repetir. Ahora vamos a Chof Gimel Amud Beis, 23b, vamos a empezar con la Gemara. Simplemente como resumen, Rabbi Hanania ben Gamliel opina que si el castigo era Kares y fuiste advertido Malkus y te dieron los latigazos, se acabó el Kares, quedó borrado, el recortado. Bien. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Halukin al Abjabeira lleva Rabbi Hanan ben Gamliel. Rabbi Yohanan opina que cuando la Mishnah dice que estas son las palabras de Rabbi Hanan ben Gamliel, o sea, que toda persona que tenía el castigo de Kares y recibió Malkus queda exento, queda limpio, digamos, su castigo de Kares, eso es Das Yochid, es la opinión de un individuo, pero no es la opinión de la mayoría, que cuando no sabemos el nombre directamente decimos Rabbanan, nuestros sabios. No es la opinión de Rabbanan, es la opinión de él nada más. Automáticamente en el momento que Rabbi Yohanan dice esto, automáticamente no es alajá, no es la ley, porque uno contra muchos es un paso que es un versículo de la Torah, Ajar y Rabbi Lehatois, tenés que inclinarte tras la mayoría, por lo tanto la alajá no sería así. Esto es lo que dice Rabbi Yohanan. El Talmud va a presentar una especie de contradicción, pero no una contradicción en términos de decir Rabbi Yohanan está equivocado. Es otro tipo de, quizás la palabra no es contradicción, sino hay otra, hay que buscarla. Es como, la palabra clave acá es Taninan. Taninan es, ya aprendimos en la Mishnah. Si vos decís algo, como Amoira, como personaje de la época de la Gemara, que en este caso Rabbi Yohanan, y eso ya está en la Mishnah, ¿para qué hablas? Ya sabemos la Mishnah. No necesitamos que reafirmes lo que está escrito. Se llama truismo o una redundancia. Ok. Entonces lo que plantea el Talmud es, lo que acaba de decir Rabbi Yohanan es una redundancia. No la necesitamos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver. Omar Adabar Ava es un poco compleja, la vimos en la clase pasada, pero la lógica es un poquito complicada. Omar Adabar Ava, hombre Berav, dice Adabar Ava. Dicen en la casa de Rav, Taninon. Lo que acaba de decir Rabbi Yohanan lo aprendimos en una Mishnah. ¿Por qué yo dije antes contradicción? Porque es una pregunta, digamos, relativamente fuerte contra una moira. No se puede repetir. Se puede aprender, se puede renovar, decir cosas interesantes, repetir nada, ya está escrito. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a gastar papel con lo que ya está escrito? Tonina, este asunto ya lo aprendimos en la Mishnah. O sea, que la halajá no es como Rabbi Hanania ben Gamliel. No terminamos, estamos en medio de una cuestión lógica, así que no hay que tomar las palabras en forma literal de decir que la halajá no es como este personaje. Vamos a ver. ¿Qué dice la Mishnah? Esta Mishnah está en Megillah. Parte de esto ya lo expliqué en la clase pasada. Ein ben Shabbos le Yom Kippurim. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre las leyes de Shabbat, y las leyes de Yom Kippur? Shezez doine be yedei Adam, vezez doine be Kares. O sea, Shabbos. Es interesante, no me acuerdo el texto exacto de la Mishnah Pirkei Avos, pero el Rishon, Acher. Cuando decimos que una persona es sabio, cuando responde la primera pregunta primero y la segunda pregunta después. Uno es ordenado. Entonces acá la Mishnah cita Shabbos primero, después Yom Kippur. Se explica.
¿cuál es este? Llaves, lo primero que hablamos, lo primero que te voy a explicar. Cuando una persona transgrede a propósito y fue advertido y hay testigos, etc., recibe un castigo terrenal, skila, apedreado, etc. Y el segundo, Yom Kippur, cuando la persona transgrede a propósito, etc., recibe un castigo espiritual, kares, es recortado del pueblo judío. Esa es la diferencia que hay entre Shabbos y Yom Kippur. Esto es lo que dice la Mishnah. Vemos de esta Mishnah, ahora lo vamos a leer en el Talmud, pero la lógica de la pregunta de Rav Ada bar Ahava, es decir, que lo que acaba de decir Rabbi Yochanan no es una repetición, ya lo aprendimos en otro lado. La lógica es, si recibís malcus, latigazos, y quedas exento de kares, que es lo que está diciendo Rabbi Hanina ben Gamliel, entonces Yom Kippur, cuyo castigo es kares, no es biedei shamayim, no es en manos del cielo. Dale latigazos acá abajo y termina siendo biedei adam. Termina siendo un castigo terrenal a través del cual, entre comillas, limpias el castigo celestial. ¿Se entiende? Sí, sí. Parece ese principio que una vez leí en un comentador de la Torá, que decía que si no se hace justicia en la tierra, el cielo hace justicia, pero es tremendo. Ok, no, este es otro maíz, no me quiero meter ahí. Pero acá importa la advertencia, o sea... Sí, si fue advertido que va a recibir latigazos, entonces por lo menos recibe los latigazos y queda exento de kares. Claro. Esto es lo que dice Rabbi Hanina ben Gamliel, Sí. que le dice nuestra Mishnah. Pero vemos de la Mishnah en Megillah, que compara entre Shabbos y Yom Kippur, que Yom Kippur es un castigo celestial. Punto. Como si fuese una frase absoluta. El castigo de Yom Kippur es celestial. Se acabó. Una acción. Ahora, momento. Si lo advirtieron Malkus y asumimos que es correcto lo que dice la Hanina ben Gamliel, no es un castigo celestial. Pero es en Castigo el terrenal. caso que le advirtieron mal. Esto es lo que va a decir Rabashi. Espera. Pero hasta acá estamos en la pregunta. Por eso yo advertí. Claro. Ojo, estamos en el medio de una lógica. No terminamos. No terminamos, estamos en medio de una lógica. Hasta acá lo que tenemos es, ahora sí voy a leer las palabras en la Gemara, quizás va a quedar más claro, o espero que quede más claro. Veim Isa, sí es verdad que una persona que fue advertido Malkus cuando su castigo en realidad era Kares, y le dieron Malkus, le dieron los latigazos, quedó exento del Kares. Entonces Yom Kippur también es biedei Adam, no biedei Shamayim. Sí, en ese es caso. terrenal y no es celestial. Entonces, ¿por qué la Mishnah en Megillah dice la única diferencia entre Shabbos y Yom Kippur es que este es terrenal, Shabbos, y este es celestial, Yom Kippur? Mentira, Yom Kippur también puede ser terrenal. ¿Cómo? Le advirtieron Malkus y le dieron Malkus. Esto es lo que plantea Rav Ada bar Ahava. In Isa, lo que dice la Gemara es interesante, cómo uno tiene que ponerle cabeza y no alcanza simplemente con leer las palabras. Hay traducciones de la Gemara, hay una famosa de Soncino al inglés y después del inglés lo hicieron al castellano, debe ser de los años 50 por ahí. Ah, sí, he leído alguna vez, que es muy telegráfica. Imposible de leer, porque lo único que hace es traducir literal lo que está escrito y anda a entenderlo. Chao. Problemas económicos por 2, tal cosa por 1. Ese es Insanedrin, sí. Isa, y si es correcto lo que fue dicho, no dice ni qué fue dicho, si es correcto lo que fue dicho, Idi de Adam, tanto este como aquel son hermanos del hombre, terrenal. Si es correcto que una persona que tenía kares, por ejemplo Yom Kippur, y fue advertido Malkus, latigazos, y recibió los latigazos, queda exento del kares, que es un castigo espiritual, celestial, entonces Yom Kippur también es terrenal. Rav Nachman bar Yitzchak Oimer, dice Rav Nachman bar Yitzchak, yo te voy a explicar. La Mishnah, que esto es lo último que vimos en la clase pasada, la Mishnah en Megillah, que habla de Shabbos y Yom Kippur, no es un lugar en donde podemos ver que Yom Kippur también es terrenal y por lo tanto Rabbi Yochanan tiene razón en decir que Rabbi Hanina ben Gamliel es una opinión única en la Mishnah en Makois. Es medio complicado, pero hay que ponerle la cabeza. En otras palabras, la Mishnah en Megillah tiene una opinión diferente de la Mishnah en Makois.
La Mishnah en Megillah tiene una opinión diferente de la Mishnah en Makos. Por eso viene Rabbi Yochanan y dice, ojo, porque la Mishnah en Makos hay que tomarla con pinzas. No te la tomes así como está escrita. Si uno no tuviese la frase de Rabbi Yochanan que dice que Rabbi Hanina ben Gamliel es una opinión única y todo el mundo discute con él, si no tuviésemos eso, no podríamos aprenderlo de la Mishnah en Megillah. No. ¿Por qué no? Ahora lo explico con otras palabras. Vamos a hacer una frase más. Hamane, ¿quién es el autor de la Mishnah en Megillah que habla de Shabbos y Yom Kippur? Rabbi Yitzchak. Es Rabbi Yitzchak. ¿Qué dijo Rabbi Yitzchak? De Omar, en la clase pasada yo lo expliqué. Malkus v'chayav krisus. Perdón, Malkus v'chayav krisus leika, me salté una línea. No existe Malkus, latigazos, para expiar a una persona que tiene castigo de Kares, que tiene castigo de ser recortado. De Tania, porque aprendimos en una braisa que en realidad estaba en página 13b de esta misma que More Makois, Rabbi Yitzchak, Oimer, Hayabe Krisus, Biklalayu. En términos de las relaciones prohibidas, no quiero meterme en toda la cuestión porque no viene ahora el caso, ya está explicado en página 13b. El punto es que, como dije en la clase pasada, es una discusión entre Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel y Rabbi Yitzchak. Hayabe Krisus, todas las relaciones prohibidas que tienen castigo de Kares, de ser recortados si la persona lo hizo a propósito, estaban todas dentro de la misma lista, por así decirlo. ¿Y por qué la Toira tiene un versículo específico para decir que quien está con su hermana tiene Kares? Si están todas Kares, todas tienen el mismo castigo de ser recortado. ¿Por qué de repente la Toira me dice, ojo, porque si estás con tu hermana tenés tal castigo de ser recortado? Ya sabía eso. ¿Por qué la Toira lo identifica y lo separa del resto de las relaciones prohibidas? La Dunu y Bekares no lo ve Malkus. Para enseñarte que tiene ese castigo justamente, ser recortado, y no latigazos. Entonces, resumiendo, todavía no terminamos, pero resumiendo, tenemos una Mishnah en Makos. La Mishnah en Makos que dice, voy a dejar de lado los nombres, así nos es más fácil. La Mishnah en Makos dice algo muy simple. Si vos cometiste una transgresión cuyo castigo es ser recortado y te advirtieron que te iban a dar latigazos y te dieron los latigazos, que es un castigo terrenal, te lavaste, te limpiaste de ser recortado. Punto. Esto es la Mishnah en Makos. Viene la Mishnah en Megillah, en otro lugar, y dice, momento, la única diferencia entre Shabbos y Yom Kippur es que Shabbos es un castigo terrenal, Yom Kippur es un castigo celestial. El castigo de Yom Kippur es Kares. Ser recortado el mismo castigo del cual está hablando la Mishnah en Makos. Pregunta el Talmud, momento. Aprendimos que para el castigo de ser recortado también se puede aplicar un castigo terrenal. Entonces no es la única diferencia entre Shabbos y Yom Kippur. ¿Por qué dice eso la Mishnah en Shabbos? Responde el Talmud en Megillah, que es la Mishnah en Megillah, que habla sobre Shabbos. Responde el Talmud, la Mishnah en Megillah, el autor de esa Mishnah es un autor que opina que no se aplica latigazos a una persona que recibe el castigo de ser recortado. No se aplica. Entonces, de esa Mishnah, yo no puedo aprender si es correcta, o dicho mejor dicho, si es halágico, si es legal, la Mishnah en Makos o no. No sé. Entonces, ahí viene Rabbi Yochanan y dice, ojo, porque la Mishnah en Makos no es halajá. No es legal, no es correcta, no se sostiene, digamos. No es la ley definitiva. ¿Por qué? Porque Rabbi Hanina ben Gamliel, que es quien lo dice, es el único que opina así. Y todo el resto no opinan así. Esto es lo que dice Rav Nachman bar Yitzchak para resolver, digamos, nuestra contradicción entre Makos y Megillah. Que en realidad, de vuelta, la palabra contradicción no es la mejor, simplemente una especie de repetición. Entre Makos y Megillah, están diciendo lo mismo. Ravashi dice, no señor, ¿qué me está diciendo? Decir, ¿por qué aparece Ravashi acá? Ahora vamos a ver lo que dice Ravashi. Pero ¿por qué aparece Ravashi acá? Porque es bastante, en inglés se dice far-fetched. Es lejano, es sacado de la galera. Decir, claro, muy traído de los pelos. Muy traído de los pelos. Decir que la Mishnah en Megillah, el autor es Rabbi Yitzchak. Traído de los pelos. Rabbi Yitzchak no aparece en la Mishnah, en esa Mishnah quiero decir, ¿no? En Megillah. No aparece ahí, ni en los comentarios de la Gemara sobre esa Mishnah,
No tiene nada que ver. Rabbi Yitzhak dijo muchas cosas interesantes, pero ahí no dijo nada. Y de repente sacamos de la galera que esa Mishnah es de Rabbi Yitzhak. Muy bien, se te ocurrió una respuesta interesante, pero es totalmente sacada de la galera. Entonces Rav Ashi trae otra respuesta mucho más amplia, mucho más simple y que fits, pega todo muy bien. Rav Ashi Omar Afilu Teimar Rabbanan. No. Rav Ashi dice, la Mishnah en Megillah el autor puede haber sido cualquiera, incluso nuestros sabios, que es un término muy global, digamos, amplio, que incluye a Rabbi Yitzhak o cualquiera. No va esa Mishnah, la que hablaba de la diferencia entre Shabbos y Yom Kippur, solamente de acuerdo a la opinión de Rabbi Yitzhak. No. Cualquiera está de acuerdo con esa Mishnah, que la única diferencia entre Shabbos y Yom Kippur es que Shabbos su castigo es terrenal y Yom Kippur el castigo es celestial. Entonces, ¿cómo pegamos la Mishnah en Megillah, que dice que el castigo de Kares es solamente celestial, con lo que dice Rabbi Yochanan, que el castigo de Kares, de acuerdo a la opinión de Rabbi Hanina ben Gamliel, para él también puede ser terrenal, pero de acuerdo a la opinión de Rabbanan no es terrenal, es solamente celestial. ¿Cómo pega una cosa con la otra? Ze ikar zdoine b'yedei adam, veze ikar zdoine b'yedei shamayim. Punto. Este Shabbos, el castigo fundamental es un castigo terrenal, y este Yom Kippur, el castigo fundamental es un castigo celestial. Se puede aplicar también un castigo terrenal, tenés razón. Y acá volvemos a lo que vos decías hace un ratito, y yo te corté. Si lo advirtieron que va a recibir latigazos, ok, te damos latigazos. Pero fundamentalmente hablando, no es latigazos el castigo de Yom Kippur. No es. Lo advirtieron los latigazos, bueno, dale los latigazos. Pero no es el castigo. Por eso dice el Ikar, el fundamental castigo de Yom Kippur es celestial. Por eso la Mishnah en Megillah dice tranquilamente, ¿cuál es la única diferencia entre Shabbos y Yom Kippur? Bueno, este es terrenal y este es celestial. Ese es el núcleo. Al celestial que es de Yom Kippur también se puede aplicar mal, pues sí, es verdad también, pero no es lo principal. Con esto entonces, ¿qué nos queda antes de la próxima frase que tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir, unas líneas más? ¿Qué tenemos hasta acá? Entonces lo que tenemos es una Mishnah en Makos. La de Megillah ya la dejamos de lado porque no aporta a nuestra discusión, ni contradiciendo ni apoyando. No aporta, o porque es de Rabbi Yitzhak, o porque es de Rabbanan, no aporta, listo, la dejamos de lado. ¿Qué tenemos hasta acá? Una Mishnah en Makos que dice que Rabbi Hanina ben Gamliel, me parece que es Hanania, Rabbi Hanania ben Gamliel dice que una persona que tiene castigo de Kares y le advirtieron Malkus, recibe Malkus, latigazos y ya está. Y Rabbi Yochanan diciendo, muy lindo lo que dice Rabbi Hanania ben Gamliel, no es alajá. Eso no es así. No es que está mal lo que dice Rabbi Hanania ben Gamliel, en su opinión, pero el resto del mundo no opina así. Omar Rabada Barahaba, dice Rabada Barahaba, que es interesante, que es el mismo personaje que le dijo antes a Rabbi Yochanan, lo que vos dijiste era sabido, está en una Mishnah, es el mismo personaje, que aparentemente primero quería como apoyar a Rabbi Yochanan, porque lo que vos estás diciendo está en una Mishnah, y ahora se fue al otro extremo. Rabada Barahaba, Omar Rab, dice Rab, halaja que Rabbi Hanania ben Gamliel. La halaja es como Rabbi Hanania ben Gamliel, que la persona que tenía un castigo de Kares y le advirtieron ser recortado, y le advirtieron de Malkus, de latigazos, recibe latigazos y quedó exento del Kares. La halaja es así. Esto es lo que dijo Rabada Barahaba. Omar Rabbi Yosef, después de esta frase, viene Rabbi Yosef y dice, Man salik le'eilo ve'asa ve'amar. Una frase fantástica. ¿Quién sube al cielo? Mira y nos dice, vuelve. Claro, ¿qué pasa? Kares, ser recortado, es algo espiritual. Un castigo terrenal, recibiste latigazo, sí, mirá mi espalda, quedó hecha bolsa, acá están los latigazos. Pero en el cielo, y a ver, subí arriba y bajá y decime si fue así o no.
¿Cómo me venís a decir la halajá es así o la halajá no es así? ¿Qué sabés? Quizás después de recibir los latigazos, el tipo se fue contento y en realidad quedó el castigo pendiente, digamos, en el cielo y no fue limpiado. Omar le Abaye, entonces Abaye, que era un estudiante de Rabbi Yosef, le dice, momento, si vos te metiste en esta lógica de, anda al cielo, preguntá y volvé, porque no lo sé, vamos a tener muchos problemas con esa lógica. No podemos trabajar de esa manera. ¿Por qué no? Te voy a mencionar una enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi, que ahora no la voy a explicar a propósito, porque el próximo párrafo es explicar esto. Así que simplemente la menciono y seguimos. Rabbi Yoshua ben Levi dijo así: tres cosas hizo el juzgado terrenal, y el juzgado celestial estuvo de acuerdo. Esto es lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Después dice las tres cosas, así que paciencia. Ahora no importa. Dicho esto, que el juzgado celestial concordó con el juzgado terrenal, Abaye plantea exactamente la misma lógica de su maestro Rabbi Yosef. Man salik leila asabe abar. A ver, ¿quién va arriba? Pregúntale al juzgado celestial y vuelve acá abajo y nos dice, no se puede trabajar así. Después de todo, paréntesis, y esto ya lo hemos hablado en alguna otra clase también, estamos estudiando Toira, y la Toira es espiritual. Si una persona viene y dice, pero yo no creo, Mazel Tov, cree lo que quieras, pero esto es Toira, y la Toira dice esto. Entonces, si la Toira dice que cuando una persona recibe malcus, latigazos, quedó exento de cares, castigo celestial, pues eso es lo que dice la Toira, ya está. No es cuestionable en ese sentido. A ver, subí arriba y decirme, ¿qué subí arriba? Esto es así, punto. Ay, ¿no crees en eso? ¿Qué es? Haz lo que quieras de tu vida. Pero esto es lo que dice la Toira. Entonces Abaye, en lugar de... Es interesante la solución de esto, no es muy común en la Gemara. Abaye, en lugar de decirle a su maestro, así no se puede, como yo estoy explicando a propósito, así no se puede trabajar, olvídalo, esto es lo que está escrito y otra cosa, resuelve de la siguiente manera. Kroi Kadarshina. Así como en el caso de Rabbi Yoshua ben Levi, y las tres cosas que el juzgado celestial concordó con el juzgado terrenal. ¿Cómo sabemos? Porque hay versículos, que en un ratito los vemos, hay versículos que indican esto. Ahanami Kroi Kadarshina. Acá, en este caso, de que cuando la persona recibe malcus, etc., si recibe latigazos, quedó exento de cares, es un versículo. El versículo lo dice. ¿Qué versículo? La Mishnah. Dice claramente. La Mishnah dice, Shenemar, como está escrito, Benikla, Jija, Leineja. En el momento que tu hermano recibió latigazos, es tu hermano. Listo. Ya no tiene más cares. Así como vos no estás recortado, tu hermano tampoco está recortado. Es un versículo. No es una cuestión que uno puede decir, a ver, subí al cielo y decime que... No te digo nada, es un versículo. La Toira dice esto y se acabó la discusión. Por eso, la halajá es efectivamente como Rabbi Hanan ben Gamliel, porque trajo un versículo probándola. Lo interesante es que viene Rabbi Yohanan y dice, no, la halajá no es así. Ese es el único que dice esto. Evidentemente Rabbi Yohanan lo descartamos en este caso, no aceptamos lo que dijo Rabbi Yohanan. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, ahora viene una palabra clave, clásica en la Gemara, entre los talmides de Jajom y la gente que realmente sabe, a veces discuten cuántas veces está escrito tal cosa en la Gemara, y piensan, 435, no, 436, bueno, yo no tengo idea, pero esta palabra está mucho, miles de veces en la Gemara. Gufa. Gufa significa, vamos a volver a algo que mencionamos, pero no lo desarrollamos, simplemente fue mencionado, pero quedó ahí en el aire, así que vamos ahora a discutirlo. Y la Gemara lo responde, lo repite obviamente. Omar Rabbi Yoshua ben Levi, lo acabamos de ver. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, tres cosas hizo el juzgado aquí abajo, decretó el juzgado terrenal, y el juzgado celestial estuvo de acuerdo en lo que ellos hicieron. ¿Cuáles son las tres cosas? Las tres siguientes. Mikra Megillah, la lectura de la Megilat Esther, de la historia de Esther, el libro de Esther, del Tanaj en Purim. Sheilas Shalom Beshem, esto es interesante porque no se acostumbra, Rashi tiene una explicación interesante. Saludar con el nombre de Hashem. Directamente, mencionar el nombre de Hashem en el saludo.
Ahora vamos a ver, ¿sí? Veabas Maiser. Y traer el diezmo, que en un minutito vamos a ver adentro, pero se refiere a darle el diezmo a los Koyanim y no solamente a los Leví. Ahora explico. La Gemara va a contar. Esto es lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, punto. Y ahora la Gemara explica. El Talmud explica. Mikra Megillah, ¿cómo sabes que la lectura de la Megillah, a pesar de toda la historia de Purim, no de historia, perdón, toda el Yom Tov, la fiesta de Purim, es algo rabínico, no está en la Toira? La Gemara en Megillah discute Esther Minatoira Minayin, ¿de dónde aprendemos a Esther de la Toira? Todo está en la Toira, es verdad. Pero en sí la fiesta es un decreto rabínico, que hay que hacer esto y aquello, 4 mitzvahs, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacaste que el juzgado celestial estuvo de acuerdo? Porque es muy fácil decir, mira, la gran asamblea, ¿cómo es? Los hombres de la gran asamblea, la decretaron esto. A mí no me importa mucho si el juzgado está de acuerdo o no. Esto es lo que dijeron, esto es lo que hacemos. Pero acá no. Acá Rabbi Yoshua ben Levi va un paso más y dice, ¿estuvieron de acuerdo arriba? Yo lo sé. ¿Cómo sabes? Dixiv es un versículo. El versículo dice en la historia de la Megillah, la historia de la Megillah Esther, Kiemu bekiblo a Yehudim. Acá no trae todo el paso, es Asherigel Lazo, está hacia el final de la Megillah, cuando la Megillah ya está contando cómo se va a festejar Purim y cómo esto pasó generación tras generación. La Gemara dice un versículo, la Megillah dice un versículo. El versículo es Kiemu, cumplieron, bekiblu, y aceptaron a Yehudim, los judíos, aquellos que empezaron a hacer. Que el contexto literal es que Mordejai y Esther decretaron festejar esto al año siguiente, la salvación del pueblo judío, etc., y la gente lo aceptó. Este es el sentido bien simple. Explica la Gemara, Kiemu le maila mashekil le mata. Constataron, Kiemu como que sellaron, cumplieron arriba lo que aceptaron abajo. Por eso dice Kiemu bekiblu, cumplieron arriba, aceptaron arriba, concordaron arriba lo que fue aceptado aquí abajo. Bien. Esto es al respecto de Purim. Sheilas Shalom Beshem, ¿cómo sabes que arriba, en el juzgado celestial, estuvieron de acuerdo que aquí abajo saludemos a la gente con el nombre de Hashem, literalmente? Dixiv, porque está escrito, esto está en la historia de Rus, Boyas y Rus y toda esta historia larga, interesante. Vehine es un versículo Vehine Boyas va mi Beis Lechem. Boyas venía desde Beis Lechem, de la ciudad de Beis Lechem. Vayem la Koitzrim. Y le dijo a los que estaban ahí cortando, Rus también estaba cortando, llevándose las espigas que se cayeron. Las que se cayeron, era pobre. Ella no corta. No, ella no corta, quiero decir, estaba ahí porque Estaba recogiendo las que cortaban, lo que caía de los que cortaban. Sí. Exacto. Vayem la Koitzrim. Entonces Boyas le dijo a los que estaban cortando ahí el trigo, Hashem Imahem, literalmente el nombre de Hashem con ustedes, los saluda con el nombre de Hashem. Veoimer, y además está escrito Hashem Imcha Giborechail. Esto se lo dice un Malach a Gidon en Shoftim, en los jueces. Dios está contigo, dice el Malach, el ángel, Dios está contigo, valiente de ejércitos, una cosa así. Vemos entonces que se puede saludar con el nombre de Hashem. Pregunta el Talmud, ¿por qué tuvo que traer Rabbi Yoshua ben Levi dos pruebas de dos versículos? Ya dijimos que Boyas saluda con el nombre de Hashem, punto. ¿Por qué tuvo que traer el segundo versículo diciendo que el Malach, el ángel, también saludó con el nombre de Hashem? Vejitei ma Boyas de Avid Midaitei. Si me vas a decir que Boyas, que en realidad era el líder del pueblo judío en su momento, Boyas lo saludó con el nombre de Hashem porque él opinaba así, y en el cielo en realidad no estuvieron de acuerdo con él, entonces venía a aprender. El segundo versículo dice Hashem imcha giborechai, Dios, dice el Malach, Dios está contigo, varón de ejércitos, qué sé yo. Quiere decir que si Dios mandó un ángel para saludar con el nombre de Dios, es porque estaba de acuerdo. Si no, no hubiese estado de acuerdo. Rashi trae algo interesante. Primero, trae dos explicaciones, que no es común en Rashi. La primera explicación es, bueno, se puede saludar con el nombre de Dios. Lo vemos en los versículos, está clarísimo. No se acostumbra a hacer esto, pero está clarísimo que se puede. Y otra explicación dice, no, en realidad, bueno, perdón, yo me comí un pedacito importante.
no se considera Shem Shemayim Levatara, no se considera saludar con el nombre de Dios, mencionar el nombre de Dios en vano, no se considera. ¿Está bien? Lo puedes hacer. Lo vemos en los versículos. Y la segunda explicación que trae es la palabra Shalom, que quiere decir paz, o hola, también es un nombre de Dios. Claro, esto es Yadú, es conocido. De hecho, se discute en el Shulchan Aruch si se puede decir Shalom, Shalom Aleichem, ¿cómo estás? En la mikve. Cuando estás sin ropa, no se puede decir el nombre de Dios. ¿Puedes decir Shalom? Hola. Se discute esto también. Y acá Rashi trae un pasuk. ¿Cómo sabes que Shalom es el nombre de Hashem también? Esto está en Shoiftim, en Jueces. Ahora no recuerdo exacto de cuál de los jueces es esto. Vaikra Loi Hashem Shalom. Lo llamó uno al otro, ahora no recuerdo de qué historia es en particular. Llamó el nombre de Hashem Shalom. En el nombre de Hashem, Shalom. Oh, ¿cuál es el nombre de Hashem? Shalom. Todas las toiras son nombres de Hashem, dice Ramban, pero el punto es que Shalom también es un nombre de Hashem. Abbas Meiser. ¿Y qué pasó con la mikve? ¿Se puede o no? Mejor no. Mejor no. Por respeto. Sí. Sí. Incluso, ¿qué pasa si un tipo se llama Shalom? Es un nombre. Shalom. Lo puedes llamar, hey, Shalom. Estamos ahí, como Dios nos trajo al mundo. Shalom, ¿cómo te va? Mejor no, pero si la persona lo dijo, no se considera haber mencionado el nombre de Dios. No. Pero hay gente que es cuidadosa, lo dice, hace así con la mano, cosas así. Bueno, Avoaz Meiser, esta es una historia larga, que yo tampoco tengo todos los detalles de la historia, pero el punto es así. Cuando Ezra HaSofer, la construcción del segundo templo, ¿sí? Después de los 70 años de Babilonia, etc., la construcción del segundo templo, Ezra HaSofer trajo muchísimos judíos de Babilonia hacia Eretz Israel. Y la venida de Ezra no fue simple, no fue sencilla, hubo mucha gente que lo acompañó, y hubo mucha realmente que no lo acompañó. Y de hecho, la Gemara discute también esto, que Ezra dejó en Babilonia, entre comillas, lo más refinado del pueblo judío. La gente que tenía, en Yiddish se suele decir hijes, tenía ascendencia clara y concreta. Mirá, yo vengo de tal, soy descendiente de tal. Esa gente la dejó en Babel. Y los que no tenían cómo probar demasiada cosa, no estaban muy bien de papeles, como quien diría, se los trajo Eretz Israel. Y Ezra quedó como, entre comillas, todo esto, medio enojado con toda esta situación. Y en particular, con la que tiene que ver con nosotros, muchos Levim no lo acompañaron a Ezra, no lo apoyaron a Ezra. La aristocracia se quedó. No lo apoyaron a Ezra. Entonces, ¿sabés qué hizo Ezra? Yo te voy a decretar que el diezmo que te correspondía como Levi, no lo tengas. No te lo dé. Que ese diezmo se reparta no solamente entre los Levim, sino que también los Koyanim. Chao, te voy a sacar tu sustento. ¿No me acompañás? Ahora vas a ver. No es literal así, porque suena como una venganza y no es el punto, pero el punto sí es que había un decreto. Que el Meiser, la historia de Kitsu, súper en resumen, y lo estudiamos también muchas páginas atrás. Cuando una persona tiene un campo, cosecha el campo, por ejemplo trigo, y tiene que separar diferentes donaciones. La primera donación se llama Truma, ese va al Kohen. La segunda donación se llama Meiser, diezmo se llama Levi. Meiser Rishon se llama, correcto, Meiser Rishon. Después hay otras que no vienen ahora al caso. Ezra decretó que Meiser Rishon no se le dé más a los Leví. No se le dé a los Leví. No es igual que Truma, esto es complejo, porque Truma tiene Kedusha, tiene una santidad específica, no se puede purificar. Meiser Rishon no tiene estas leyes de pureza o impureza. Se llama Mammon, es una cuestión económica, dinero. Truma también se puede vender, pero no es Mammon, no es directamente dinero, es otra la cuestión, se llama Toivas Anoe, se llama el beneficio, yo se lo puedo dar a este Cohen o al otro Cohen, esto lo puedo elegir yo, no soy amigo tuyo, se lo doy al otro, chao. Ese beneficio tengo yo de la Truma, pero no Mammon directamente. Pero bueno, Ezra decretó que no se le dé a los Levim el Meiser. Dixiv, ¿cómo está escrito?
Heviu Escola Meiser. Heviu Escola Meiser, esto es un versículo en Malachi. Traigan todo el diezmo, el Beisa Oitzar, a la casa de almacenamiento, digamos, al almacén. Vaya Iteres Bebeisi, y fue, Malachi, y traigan, traigan todo el maíz, todo el diezmo a la casa de almacenamiento del Beis Hamikdash, en el templo. Y será Teres Bebeisi, para alimento en mi casa. Uvejanuni na bezois, Omar Hashem Tzvakois. Estamos hablando de un profeta. El profeta dice: por favor, dice el Dios de las huestes, por favor. Imloi eftach lachem es arubes hashomaim, parikois lachem bracha ad blidai. ¿Acaso no será, dice el profeta, que voy a abrir para ustedes, obviamente en nombre de Dios, voy a abrir para ustedes las ventanas del cielo y voy a vertir sobre ustedes bendición hasta no más? Esa es la traducción literal. Ad blidai, hasta no más. Pregunta el Talmud, Mai ad blidai, ¿qué significa hasta no más? Es una frase rara. Omar Rebi Baraf, dice Remi, hijo de Raf, hasta que se les gasten los labios de decir basta. Tanta braja, tanta bendición les voy a dar, dice Dios, que van a decir, bueno, basta, porque ya no damos más. No tenemos ni dónde guardar. De acá prueba el Talmud que Ezra, Malachi vino un tiempo después de Ezra, fue uno de los últimos profetas, Malachi, que fue, digamos, no compañero, contemporáneo de Ezra, en la misma época, y fue parte de los Anshei Knesset Gdoila. Entonces acá lo que está probando es que el Meiser, el diezmo, como dice, el vivo Escola Meiser, traigan todo el diezmo, ¿a dónde? A la casa, al Beis Hamikdash, al templo. Pero el diezmo se lo das a los Levim, y los Levim no están en el templo. Sí, los Levim los fletaron. ¿Por qué? Bueno, Rashi dice porque hacían Avodah Zara, por eso los dejó también Ezra en Bobel y no le apoyaban a Ezra. Toda una explicación larga, pero el punto es, y Rashi trae que Hizkiyahu también hizo lo mismo, cobró. Hizkiyahu fue uno de los últimos, no el último, uno de los últimos reyes tzadikim buenos de Yehuda, del reino del sur. Entonces el punto es que el Meiser iba a ir para otro lado. ¿Cómo sabes? Y no para los Koyanim, sino para los Levim. ¿Cómo sabes que Dios estuvo de acuerdo? No para los Levim, sino para los Koyanim. Gracias. No para los Levim, sino para los Koyanim. ¿Cómo sabes que Dios estuvo de acuerdo? Porque el profeta es el que dice que Dios te va a dar mucha braja, mucha bendición, si traen todo el diezmo al Beis Hamikdash, al templo. No para los Levim, para los Koyanim. Claro. Entonces vemos que Ezra decretó y el Beis Din, el juzgado celestial, estuvo de acuerdo. Nos faltan 3 líneas más para terminar un párrafo. Bueno, leámoslas. Yo diría leer estas líneas y la clase que viene las volvemos a leer, porque tiene que ver con lo de antes, pero es un poco más largo. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, en 3 lugares, ya que hablamos de 3 lugares donde el juzgado celestial estuvo de acuerdo, ahora otros 3 lugares similares. Por eso digo, corresponde leer estas 3 líneas y después las volvemos a repetir la clase que viene. En 3 lugares, dice Rabbi Elazar, apareció, se manifestó el espíritu de Ruach HaKodesh, una inspiración divina, apareció y se manifestó en 3 lugares. Bebeis Dino Shel Shem, en el juzgado de Shem. No voy a contar toda la historia hoy, la clase que viene la contamos en detalle. Bebeis Dino Shel Shmuel, en el juzgado de Shmuel, Shem, el hijo de Noah. En el juzgado de Shmuel, Ramasi, que venía de esa ciudad. Bebeis Dino Shel Shloime, y en el juzgado de Shloime Melech, del rey Salomón.